casa que siempre tiene la deferencia de charlar con nosotros para preguntarle, y bienvenido Juan a esta mañana por delante, a modo verano. Te saluda Daniel Lucero, Federico Gularte, quien te habla, Marcelo Maffay, para que nos comentes un poquito y poder dirimir aquí en la mesa. El arreglo con el FMI, ¿nos favorece? ¿No nos favorece? ¿Cuál es tu opinión como reconocido economista? Juan, bienvenido. Buen día, un placer charlar con ustedes. Gracias. Y no, lamentablemente favorecernos no nos ha favorecido ningún acuerdo con el FMI desde que lo instalaron a punta de pistola en el 56, después de bombardear la plaza. Sistemáticamente quienes han traído al FMI o han tomado préstamos con el FMI lo han hecho para condicionar a la Argentina y para fugar capitales y nunca para desarrollarlo. Y los acuerdos o los reacuerdos o lo que sea que nos han dado ahora, que esto es un preacuerdo, pero sujeto a una pistola en la cabeza por 2 años y medio para que uno haga todo lo que ellos quieren, porque si no, no te hacen el desembolso, que eso es lo que está acordándose ahora. Lejos está de ser algo que vaya a favorecer a la Argentina o a permitir su desarrollo. Como diría la vicepresidenta, es un cepo al desarrollo, al crecimiento y mucho más a la baja de la pobreza y la indigencia. ¿Qué tal, Juan? Daniel Lucero te saluda, un gusto saludarte. Buen día, un placer hablar con vos. Igualmente. Bueno, obviamente que esto tiene un pecado original, ¿no? Porque el gobierno llega arriba a este preacuerdo el viernes, luego de febriles negociaciones y 2 años de idas y vueltas, encuentros silenciosos, otros más conocidos, pero en general llega, como se dice en la jerga común, con el caballo cansado, es decir, llega con un respaldo menguado. Tengamos en cuenta que el 14 de noviembre se perdieron las elecciones, obviamente que por alguna de las políticas que no satisfacieron a las mayorías populares. No tiene el respaldo popular que tenía al inicio de la gestión, y obviamente, digamos, llega a esta instancia muy, no sé si muy debilitado, pero bastante cascoteado, por decirlo de alguna manera. Y entonces lo que hay que hacer es mirar hacia atrás, hacia 2 años atrás, y decir, bueno, el sendero que recorrió el gobierno, obviamente que no podemos omitir la pandemia, pero el sendero que inició el gobierno nos lleva a una situación en la cual no, digamos, la decisión de no pagar el viernes los 730 millones de dólares era una decisión que iba a tener poco respaldo porque ya llega debilitado. Por eso hablo de un pecado original, que la estrategia, si hubiera sido otra, de ir acumulando poder, ir acumulando adhesiones, hubiera llegado en una relación de fuerza distinta. Y me parece que por ahí está el origen del problema. Bueno, el pecado original es el del macrismo, que nos introduce de nuevo al FMI con un monto lo suficientemente grande como para que no podamos pagarlo y sacárnoslo de encima, como hizo Néstor en su momento, que es la única vez que hubo un acuerdo, entre comillas, con el FMI positivo, sacarlos a patadas. Ahora, coincido con vos en que hubo un pecado original, que es el 10 de diciembre del 2019, lo que se tendría que haber planteado es que esa deuda fue tomada para fugar los capitales y no para desarrollar el país, y que fue tomada en condiciones bastante turbias y sin pasar por el Congreso, sin un mínimo de trabajo, cosas que mencionó el presidente incluso en su campaña, pero que después no se convirtieron en un planteamiento sobre la legalidad de esa deuda, o sobre, por ejemplo, de mínima, separar lo que nos podría haber prestado el FMI por el estatuto. Se cortó justito. Qué macanacho. Justo cuando estaba calentando motores. Sí. Cristalina cortó el teléfono, le hizo cortar el teléfono. Macri nos estaba escuchando. Así que, bueno, vamos a empezar a mientras restablecemos. Pues muy interesante cómo había comenzado contando un poco de la historia de lo que fue, ¿no? Porque no se puede omitir, es decir, claro, obviamente que el pecado original viene de la época de Cambiemos, pero esa es otra historia, porque en realidad fue una decisión tomada en 5 minutos por Mauricio Macri, sí, sin consultar ni siquiera a sus propios correligionarios. Ni a los pares, y nunca pasó por el Congreso. Juan, se cortó, comentanos de nuevo.
Sí, como te estaba diciendo, lo de mínima que tendría que haber hecho, aparte de cuestionar la legalidad, es separar la discusión de la deuda en dos. La parte que nos podían prestar por carta orgánica, 21.000 millones, y lo que nos dieron de más, 23.500 aproximadamente. Eso ya de por sí hubiera implicado una discusión totalmente diferente, porque si ellos nos quieren aplicar la carta orgánica y darnos como máximo 10 años, una cosa es que te lo dé para 43.000 millones, 44.000, y otra para 21.000. Primer punto. Segundo punto, no sé si estoy tan de acuerdo en que la pandemia fue algo negativo para el gobierno, digamos, desde todo punto de vista. Obviamente le complicó la vida, pero desde el punto de vista del apoyo popular, la pandemia hizo que inicialmente el apoyo de Alberto Fernández y del Frente de Todos subiera al 70%. Ese fue el momento que no había pasado mucho tiempo, era marzo, abril del 2020, el momento incluso también para cuestionarlo. Otra cosa que no ha hecho el gobierno y que probablemente hiciera que eso que decís vos sea cierto, que si el viernes pasado no se pagaba y se pateaba el tablero, y obviamente te salían con toda la batería de acciones mediáticas masivas de los medios que responden a las multinacionales, a la timba financiera, al macrismo y al que sea, te iban a ganar la pulseada porque el gobierno, este gobierno y el gobierno del kirchnerismo nunca hizo una política comunicacional seria, amplia y a la altura de lo que tenían enfrente. Como eso no está hecho, te ganan la pulseada de Vicentín, que es infinitamente más pequeña que esta, con un par de cacerolazos de Palermo, Hollywood y de Recoleta, y con algunas tapas de diario, que era alevosa además la delincuencia que había. Imagínate si te ganan Vicentín, como no te van a ganar esta del FMI, que además te manejan el dólar ilegal, el blue y demás, y te apretan con mucha facilidad. Entonces, la política comunicacional hizo que este viernes se haya tomado esta decisión. Eso no tengo la más mínima duda. Y por eso, para adelante, si no hay una política comunicacional de decir qué es lo que hay enfrente, quién realmente endeudó a la Argentina, para qué se toma esa deuda, que es para condicionar y no para desarrollar, etcétera, etcétera, la Argentina no tiene futuro. O sea, vos podés hacer un montón de cosas buenas, pero si mediáticamente te están dictando la agenda y hacia dónde va el país, y entonces estamos muy jodidos. Juan, ¿cómo te va? Federico te saluda. Buen día, un gusto. Bien. La semana pasada hablábamos también con vos en relación, bueno, a estos acuerdos, antes de lo que sucedió el jueves con el Fondo Monetario Internacional, y te preguntaba en relación si la gente se daba cuenta de lo que se estaba planteando, más allá de que, bueno, Diario Clarín, etcétera, etcétera, son los portales leídos de la República Argentina, de que marcan agenda, etcétera. Si crees que ahora la sociedad, la gente en sí, tomó conocimiento o se puso a interiorizar de lo que fue, bueno, los resultados y el anuncio del presidente el día jueves. Yo creo que la mayoría de la gente, justamente por esto que marcaba antes de la agenda comunicacional del gobierno, no entiende y no sabe quién endeudó a la Argentina. Había una encuesta que decía que una porción muy importante de la población pensaba que el que había endeudado a la Argentina era este gobierno actual, que no tomó ni $1 de deuda, o el gobierno del kirchnerismo, que tampoco tomó deuda, excepto con Venezuela y por valores irrisorios, y no entendían que había sido el macrismo y adrede, digamos, como continuador de la dictadura cívico-militar y de los que metieron al Fondo Monetario después de bombardear la plaza. Entonces digo, si eso ya de partida la gente no lo tiene claro, y mucha gente además ha comprado este tema instalado de que la política en realidad lo que hace es robarse toda la plata y mandarla a las guardias fiscales, cuando en realidad son los fugadores de capitales, que muchos de ellos son dueños de empresas energéticas, dueños de empresas de acero y demás. Entonces, claro, vas corriendo 5 pasos atrás, no un paso atrás. Ahora, está bien lo que vos decís, pero Juan, en lo inmediato para el argentino, digamos, el monotributista, que de hecho ese paso ha sido golpeado nuevamente 26 de aumento, con un aumento importante, si se quiere, para ingresos más bien bajos, que una de las cosas de lo que nos sucede aquí con nuestros compañeros de radio. Juan, ¿qué se avisora, digo, como mejora en lo inmediato, qué permite entre comillas, arreglos, más allá que no está refrendado todavía por el Congreso de la Nación? ¿Qué podría o qué tendría que hacer, según tu vista económica, tu visión económica, para mejorar la vida de los argentinos en lo inmediato? Porque el tema de la inflación hay que solucionarlo ayer, antes de ayer, hace un año atrás. Bueno,
justamente ese es el tema, uno de los temas centrales es la inflación. Lo dejamos en costado porque lo hemos hablado varias veces, pero es central, y eso tiene que ver también con marcar la agenda, porque si vos en la inflación tenés a los opositores que dicen que la inflación es por la emisión monetaria del Banco Central, y a los propios, digamos, a los economistas que hablan en voz del gobierno, dicen, bueno, es multicausal, lo que pasa es que subieron los precios en el mundo, bla, 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 pero también hay algunos monopolios, y no ponen el acento en esos monopolios y oligopolios, sino que le tiran la pelota a la suba de los precios mundiales y a vaya a saber qué otra cosa. Entonces evidentemente tenés un problema, porque a la gente la van convenciendo de que la inflación no tiene tanto que ver con los que realmente tiene que ver. Punto número 1. Punto número 2. El ministro dijo que no iba a haber ajuste porque en realidad en su planillita Excel se supone que la Argentina va a crecer bastante en estos próximos años. Obviamente está proyectando como que el año pasado fue crecimiento, cuando en realidad fue recuperación de una caída. Y al mismo tiempo dice que van a mejorar la recaudación en base a la FIP, mejorando esa recaudación. Bueno, la mala noticia es que la FIP pesca en la pecera de la clase media y de las pymes, porque no le pone el cascabel al gato a los ricos ni a las multinacionales, y además le están rebajando los impuestos a futuro a las multinacionales exportadoras, agroexportadoras, para supuestamente promover esas exportaciones. Con lo cual, en realidad lo que van a hacer es dejar de contrabandear un poco a cambio de rebajas impositivas, con lo cual salen hechos o salen ganando. Entonces digo, la mala noticia es que los monotributistas, los que pagan IVA en todo lo que compran, y la gente que está pagando porque no tiene ninguna forma de evadir como hacen los ricos y como hacen las multinacionales, va a pagar más o lo mismo que ahora. Ese es el problema. Y pedir que le rebajen los impuestos a la clase media y que no le cobren tampoco ni a las ricos ni a las multinacionales, implica, bueno, cerremos el Ministerio de Educación, cerremos el Ministerio de Salud, como hizo el macrismo, y nos quedamos sin Estado y somos una república africana, con suerte. Claro, bueno, pasando en limpio entonces, ya, bueno, lo que pasó, digamos, estos 2 años recién lo habíamos analizado. Llegamos a esta situación. Dentro del corset que impone el Fondo Monetario Internacional, pese a todo, hay cierto margen de maniobra, por lo menos una pulseada fuerte va a haber con los dos Federicos, ¿no? Federico Basualdo y Federico Bernal, ¿no? El titular de Enargas y el subsecretario de Energía, porque el tema de las tarifas se va a segmentar, pero no se sabe los alcances. Segmentar significa que paguen más los que están en Puerto Madero, los que están en Palermo, Recoleta y Barrio Norte, y no paguemos el interior del país tarifas superiores a esas que estaba mencionando. Es decir, dentro de toda la mala noticia, todavía hay un pequeño margen de maniobra que significa que paguen más los que tienen más. Obviamente que a mí no me gustó que Guzmán se anticipó, el ministro Martín Guzmán se anticipó y dijo, no vamos a subir los impuestos. Y por ahí había una posibilidad de redistribuir los recursos del Estado y que paguen más los que más tienen. Eso ya está cancelado. Sí, no solo eso, sino que como te dije antes, ya está en camino una rebaja impositiva para los grandes agroexportadores y para los productores de energía y demás monopolios. Entonces digo, ahí vamos para atrás. La segmentación, por otro lado, ya se probó durante el kirchnerismo y salió mal, y en algún momento se abandonó, y te quiero dar la mala noticia de que en realidad no es solamente Puerto Madero y demás, y como efectivamente vos decís, en el interior se va a pagar más caro la energía, sino que una jubilada que viva en una casa que había comprado cuando estaban en su mejor momento con su marido y ahora es viuda, va a terminar pagando más caro porque tiene una casa cara, cuando en realidad la casa no le está dando beneficios ni la está usando como un bien financiero, que es lo que decía el delincuente de Tetas cuando decía, los que compraron con uva hicieron negocio, porque ahora en dólares ganaron más. La gente no hace negocio cuando se compra una casa para vivir, sino que la compra para vivir, efectivamente. Esa es la mentalidad de un timbero como es él y todos sus asesorados. Entonces digo, la segmentación es peligrosa también porque tiene muchas injusticias, y acordate que el ministro de Economía, Duhovne, vivía en un lugar que estaba declarado como terreno baldío. Entonces hay muchos ricos que tienen declarado como terreno baldío, y el Estado muchas veces, en especial el provincial y municipal, se hacen los tontos y miran para otro lado. Claro. Es otra cosa porque muchos de los que tienen esas casas declaradas como baldíos son los propios gobernantes de esos municipios y esas gobernaciones. Claro,
hay un problema, digamos, con cómo vas a hacer el ajuste, porque Guzmán te puede decir que no hay ajuste, pero te lo dice porque se supone que va a crecer mucho la recaudación y mucho la Argentina, y si no crece, ¿qué hacemos entonces? Y otra cosa, no está firmado el acuerdo, está firmado un preacuerdo por el presidente, digamos, que es una especie de borrador y tiene que pasar por el Congreso, y ahí vamos a ver qué pasa. Yo espero que se arme un debate serio en el Congreso y de última, que no sea una escribanía que diga sí o no, que puede decir, bueno, no, mira, esto sí, esto no, y que vuelva al FMI y discutámoslo. Y ahí sí planteemos una política comunicacional de qué estamos discutiendo. Sin dudas, ¿no? Obviamente, y volviendo al tema de las tarifas y la segmentación, tal vez el criterio sería una combinación no solamente sobre los patrimonios, sobre lo que cada uno tiene en sus propiedades, sino también sobre los ingresos. Sí, lo que pasa es que lo que no se está discutiendo es que las tarifas se siguen calculando en base a las formas en que se calculan establecidas por Macri y sus secuaces de las compañías energéticas y de las monopólicas. Ese es el problema. La gente piensa que las tarifas están congeladas, pero en realidad lo que ha hecho el gobierno, desde que asumió en diciembre del 2019, es pagar una parte de la tarifa el gobierno, con los famosos subsidios económicos que ahora el FMI quiere que baje para que tenga más guita para pagarles a ellos, y otra parte pasársela a la gente. El año pasado se le pasó un 9% más o menos promedio a la gente y el resto lo pagó el Estado, pero la maquinita, el taxi que estaba ahí corriendo, triqui, y subiendo las tarifas según lo que hizo algunos delincuentes que estaban en los ministerios en el macrismo y que eran al mismo tiempo dueños de empresas energéticas, se sigue estableciendo, eso no se ha discutido. Entonces, Federico Bernal ha discutido mucho eso antes de que el gobierno ganara y que lo nombraran interventor, pero después bajó esa expectativa y lo único que hace ahora es discutir incumplimientos, pero no discutir la forma en que se calculan las tarifas. Entonces, en vez de ver cómo repartimos ese robo, lo que tenemos que hacer es discutir cuánto ganan y cuánto deberían ganar las empresas y cuánto invierten y cómo es el servicio. Y por ahí estatizarlas, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo se empieza a visualizar la letra chica y que en esta puja dentro del corset que nos deja el Fondo Monetario Internacional, quién sale ganando y quién sale perdiendo, ¿no? Obviamente que uno tiene algunos ciertos indicios que no son muy alentadores. Juan, te agradecemos muchísimo y seguramente vamos a volver a charlar a medida que se vaya debatiendo en el Congreso cada uno de los pormenores de este preacuerdo. Así es, esto recién empieza y la letra chica y la letra grande nunca van a decir cosas geopolíticas que nos va a imponer Estados Unidos, que tienen que ver con China y que es lo que dijo su embajador en Argentina, ¿no? Así que, lamentablemente, lo más grave para Argentina no va a estar escrito en ningún lado. Juan, te mandamos un abrazo y te agradecemos y seguramente vamos a estar en contacto rápidamente. Abrazo grande, hasta la próxima. Hasta la próxima. La palabra de Juan Valerdi, economista ya, quien, gentilmente nos atiende los teléfonos.